Bienvenidos, bienvenidas a esta clase donde vamos a estar hablando un poco de dos temas importantísimos en este taller, que es el secado y el almacenamiento. ¿Por qué son importantísimos? La verdad que la posibilidad de cosechar nuestras plantas nos abre a la otra posibilidad que es poder conservarlas, ¿no? Poder resguardarlas más allá de la temporada que estas plantas pueden estar disponibles en la tierra, ¿no? Entonces se nos abre la posibilidad de hacer la vía de secado y conservación de estas plantas. Digo hacer la vía y digo como toda esta introducción, porque muchas veces me preguntan por qué es importante o por qué está bueno secar las plantas y conservarlas. Yo creo que acá va en la práctica de cada arborista, va en la práctica de cada persona que se dedica al trabajo con plantas, ¿no? Pero creo que una de las grandes posibilidades es eso, poder contar con la medicina de ciertas plantas que quizás no están ni siquiera en una estación completa, ¿sí? Hay plantas que son de una temporada especial y al mismo tiempo la cosecha de esas plantas se da en un punto justo, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre una planta que vimos en este taller que es la ortiga. La ortiga está buenísimo cosecharla al principio de su crecimiento, no tanto cuando ya se desarrolla la semilla, ¿no? Se puede cosechar igual, se puede consumir igual, pero el mejor momento, el óptimo, va a ser en ese momento. Entonces, imagínense que eso dura periodos muy cortos y nosotros podemos tener la ortiga disponible en todo el año si hacemos una buena cosecha, un secado y un almacenamiento de esta planta, ¿sí? Así que este es un pequeño ejemplo. Acá enumeré algunas de las principales cuestiones para tener en cuenta a la hora de ir a por el secado de estas plantas, ¿no? Una es la estación del año, otra es la parte de la planta y otra es el espacio que tenemos en nuestro hogar. La verdad es que tanto para el almacenamiento como para el secado, las plantas necesitan un lugar, ¿no? Un lugar cuidado, ¿sí? Ahora vamos a ver qué características tiene ese lugar, pero vamos a necesitar un espacio eh, destinado a este proceso, ¿sí? Ahí en la foto podemos ver, estas son raíces de diente de león y hojas de diente de león. Están secándose en una superficie, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poco de métodos de secado. Ese es uno de los que uso mucho, así que como para que lo tengan en cuenta. Bien, importancia del secado entonces. Básicamente en el proceso de secar, nosotros lo que hacemos es dormir las enzimas que están presentes en la misma planta, ¿sí? La planta tiene sus propias enzimas que lo que hacen es degradar el material vegetal, ¿sí? Básicamente todos nos estamos biodegradando. Las plantas también tienen su proceso una vez que se cortan de la planta entera, digamos, una parte de la planta se corta de esta planta entera, tiene su proceso de degradación. Entonces, con el proceso de secado, nosotros dormimos esas enzimas y las estacionamos, ¿no? Es muy importante porque es necesario para que este proceso biodegradable suceda, ¿no? Es la cantidad de agua que haya en la planta, ¿sí? Nosotros podemos hablar de un secado óptimo cuando la planta está menor a un 10% de humedad, ¿sí? Está en poca cantidad de agua, ¿sí? Esto se va a llegar con tiempo, ¿sí? Eso es un factor súper importante en el secado. También va a variar, por ejemplo, la estación del año en la que yo estoy haciendo el proceso, ¿no? No va a ser lo mismo las condiciones ambientales que yo tenga en un verano a las condiciones ambientales que yo tenga en un invierno. Y al mismo tiempo, si nosotros vivimos en un espacio que es húmedo o no, no, no solamente la casa, sino también el lugar geográfico donde estemos. Si vivimos en algún lugar muy seco, el proceso se va a generar muchas veces en horas, ¿no? Entonces,
hay varias cosas que hacen modificar este proceso, ¿sí? Por eso es tan importante llevarlo a la práctica y pasarlo por la experiencia, porque cada persona en cada lugar va a tener una experiencia diferente quizás de este proceso, ¿sí? Em, Bien, un correcto secado del material evita posibles oxidaciones, hidrólisis y otras reacciones químicas. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros necesitamos que el secado se dé en ciertas condiciones, ¿sí? Porque la planta tarde o temprano se va a secar. La planta tarde o temprano va a llegar a ese punto. El tema es que llegue a ese punto lo más entera posible, ¿no? Como para que nosotros podamos conservar las cualidades organolépticas, ¿no? Que son básicamente el olor, el gusto, ¿sí? La vista. Fíjense que hay ciertas plantas que cambian mucho su color cuando las secamos, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, el Pelargonium graviolens, que se hace muy amarronado. Pero en reglas generales las plantas conservan todavía, luego del proceso de secado, sus colores, ¿sí? Fíjense que acá tenemos esta bandeja, que es esta misma repisa de acá atrás, donde esto es una vara de oro. Las flores están exactamente del mismo color que cuando estaban en planta. Estas son hojas de bardana, ¿sí? Por acá atrás tenemos el diente de león y las hojas del diente de león, pero todo conserva el mismo color, ¿sí? Por acá arriba tenemos el proceso de secado, esto está mucho más verde, ¿no? Es recién cosechado. Esto son hojas de menta y lo que está arriba es chacón, ¿sí? Eso es una repisa armada, ¿sí? Para poder secarlo, em, aprovechando un poco el espacio de lo que es la superficie y lo que queda para poder colgar atados. Ahora vamos a ver un poco sobre eso. Bien, estas son algunas de las cosas que son importantes tener en cuenta a la hora de secar, ¿sí? Vamos a ir un poco más allá. Técnicas de secado. ¿Cómo empiezo, no? Hice la cosecha, quiero pasar al secado propio de las plantas. ¿Qué formas hay de hacerlos y cuáles son las recomendables? Bien, todo esto va a depender, ¿sí? Hay una forma que es muy sencilla, que es la técnica del atado, ¿sí? El atado básicamente es armar un ramillete de estas plantas que hayamos cosechado y atar preferentemente con algún hilo que sea de alguna fibra natural, como puede ser un hilo de algodón, por ejemplo, ¿no? Algún hilo sisal. Atamos este ramo y colgamos el ramo boca abajo, ¿sí? Eso es básicamente el proceso de atado. Hay algunas cosas a tener en cuenta con este proceso. Primero y principal, que los atados yo recomiendo que no sean ni muy grandes ni muy pequeños, ¿sí? ¿Por qué? Primero porque si son muy grandes, lo que va a generar es que el aire, que es un factor sumamente importante para el proceso de secado, porque es quien va a regular también el intercambio que se vaya a dar dentro de ese atado, ¿no? El aire cuando penetra el atado es el que va a ir sacando esa humedad de adentro. Entonces, si nosotros tenemos un atado muy denso y el aire no penetra, no vamos a poder quitar la humedad que se va a acumular en el medio, ¿sí? Por otro lado, si son atados muy pequeños, lo que sucede cuando la planta se va deshidratando es que va perdiendo mucha turgencia y se va haciendo muy pequeña. Entonces puede ser que si armamos atados muy pequeñitos, también terminen como cayéndose las plantas porque necesitan estar bien atadas, ¿no? Entonces un atado mediano es algo que está bueno y es recomendable, y por lo mismo que hablamos recién del tema del aire y de las corrientes de este aire, está bueno y es recomendable ir girando, ir rotando, ¿no? Este atado. Más que nada si este atado se encuentra en una superficie que está contra una pared, por ejemplo, o contra algún mueble, ¿sí? Si está sostenido y hay una superficie que lo esté tocando, ¿no? Si ese atado está colgando en el espacio o en el techo o en algún lugar,
no es tan necesario el tema de girarla, ¿sí? Em, Como beneficio ocupa menos espacio que otra técnica que les voy a traer hoy, pero sí es necesario atención, ¿sí? La atención va a tener que estar en todas las técnicas de secado de todas formas, pero está bueno como no olvidárselo, ¿no? Necesitamos una atención en lo que estamos haciendo, la rotación de los atados y buena elección del espacio, ¿sí? Hablamos un poquito de esto del aire, que en el lugar donde vamos a poner las plantas necesita haber una corriente de aire, no muy fuerte, no es necesario que tenga un ventilador o que tenga algo asociado, de hecho no recomiendo yo un secado eléctrico, digamos, porque básicamente lo que puede hacer es favorecer a la oxidación, ¿sí? De los componentes de la planta, vamos a ir viendo que el color se va a ir perdiendo, que quizás no tiene tanto aroma si ponemos algún ventilador. Lo mismo pasa con las estufas, no recomiendo poner los atados cerca de estufas, ¿sí? O de calefactores. Con el tema de todo lo externo que podamos traer al secado, es necesario tener mucho resguardo con esto, ¿no? Con la aireación, con las temperaturas, porque las temperaturas también pueden dañar a la planta. Entonces, yo recomiendo más un secado que sea a temperatura ambiental, con paciencia y con atención, ¿sí? Otra de las cosas que está bueno decir es que em, es necesario que estos atados no estén expuestos a la luz solar directa, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Si hay una ventana en la habitación que yo tengo, no lo voy a poner exactamente en esa ventana, ¿sí? Si no, puedo ponerla en la pared que está enfrente o en alguna pared del costado, ¿sí? Vamos a evitar la luz solar directa porque la luz también va a oxidar los componentes. Entonces, lo mejor sería que esté a oscuras o a semioscuras, ¿no? O que simplemente no le dé los rayos solares. Por lo menos que más allá de que atraviesen la ventana y que no sean puros estos rayos, también pueden ejercer este efecto, ¿sí? De hecho, les invito también a probar de secar algunas plantas de una forma y de otra y ver la diferencia que hay entre ellas. Em, entonces, por esto mismo de la luz, también les cuento para quienes eligen, por ejemplo, secar en lugares abiertos, en galerías, en espacios que están, no están cerrados completamente, hay que tener estos recaudos, ¿sí? El tema de la aireación, que no sea excesiva, ¿sí? El tema de la luz, más que nada. Y el tema de la humedad, porque no vamos a obtener un control de esta humedad en un espacio que no está cerrado, ¿sí? No recomiendo tanto esos espacios, a lo sumo que vivan en un lugar que sea muy seco y que todas estas influencias no estén tanto y que al mismo tiempo los tiempos del secado sean más cortos, ¿sí? Por ejemplo, yo en el lugar donde estoy es un lugar muy húmedo y en estaciones húmedas, como puede ser el invierno, llevo muchos días de secado, entre 15 días, 20 días, hay veces que más tiempo, ¿no? Entonces, si yo tengo que estar controlando todo el tiempo esas variables, no recomiendo tanto un lugar que justamente no podemos controlar esas variables, ¿no? Al mismo tiempo, las plantas pueden llegar a un punto de secado y si hay un día de mucha humedad, pueden volver a humedecerse, ¿sí? Entonces intentamos como hacer el proceso de secado lo más pronto posible, ¿no? Si llega al punto de secado, intentamos ya pasar al almacenamiento y no dejarlas para que no empiecen a variar estas concentraciones de enzimas. Y también al mismo tiempo para que no empiece a variar las condiciones de humedad dentro de la planta y que se puedan llegar a llenar de patógenos como pueden ser hongos, mohos, bichitos, ¿sí? Que consuman esa materia orgánica. Otra de las cosas interesantes a la hora de hablar de atados es que no todas las plantas las vamos a poder atar. Entonces, esto es muy recomendado para aquellas plantas que tienen ramas, ¿no? Que tienen algún pecíolo muy largo desde donde poder atarlas, para plantas que tengan hojas pequeñas, ¿sí?
Para flores que sean compactas, por ejemplo, si tenemos flores de manzanilla, lo más probable es que el método del atado no nos sea tan eficiente porque la manzanilla mientras se va deshidratando se va desgranando. Entonces, si tenemos un atado boca abajo, lo que va a suceder es que se va a empezar a caer esa manzanilla, ¿sí? Entonces es importante ver un poco lo que es las partes de la planta, cómo están, eh, y bueno, y cómo podemos como trabajar de una forma de poder conservar toda la planta, ¿no? Bien, entonces, otro tipo de técnica de secado es la superficie porosa, que es una técnica que a mí me gusta mucho, especialmente para lo que son flores, ¿sí? Especialmente también para lo que son raíces, hojas quizás muy grandes que no tengan pecíolos o lugares de donde colgarlas, también puede funcionar muy bien. De hecho, en realidad podemos poner cualquier planta en una superficie porosa a secar. Lo que sucede es que cuando los colocamos en esta superficie, ¿no? Que puede ser una estantería o un lugar donde también se pueden usar las zarandas, las zarandas que son esas como cuadros que tienen esta rejilla, ¿no? En general, cuando estamos usando elementos de metal, yo elijo ponerle un lienzo arriba o algo que no deje que la planta directamente entre en contacto con el metal porque puede llegar a oxidarlo, ¿no? Y ahí estamos como también manejando otras variables. Entonces, siempre está bueno, si tienen alguna superficie que quieren dedicarlo a esto y quizás no quieren que la planta esté directamente sobre esa superficie, poder poner algún lienzo, alguna tela que sea de alguna fibra natural y si es posible que tenga un entramado bastante abierto, como para que el aire pueda seguir corriendo, ¿no? Y atravesando ese lugar. De hecho, si tenemos algún espacio, ¿no? Una superficie que no sea maciza, sino que sean esto, una reja o algún material donde tenga esta porosidad, mejor, ¿sí? Este método entonces se puede utilizar para un montón de plantas. En realidad podemos poner todas las plantas. Lo que sucede es que hay que estar muy atentos, más que nada en los primeros días, ¿sí? Algo que no mencioné y es muy interesante es la planta, ¿no? ¿Qué parte de la planta estamos queriendo secar? Al mismo tiempo, ¿cuál es el contenido de humedad que tiene la planta, ¿no? Pues imagínense que una raíz de bardana, por ejemplo, tiene entre un 80 y un 90% de humedad. Eso es muchísima humedad. Entonces, no va a ser lo mismo secar una raíz de bardana que secar una hoja de un laurel, por ejemplo, que el contenido de agua y humedad es muchísimo menor. Entonces, es necesario tener en cuenta eso a la hora de elegir una técnica de secado y a la hora de pasar, más que nada, quizás si esta es como una recomendación, los primeros días de secado, ¿sí? Si nosotros nos estamos manejando con algún lienzo, con alguna tela entre la superficie y la planta, está bueno estos primeros días poder cambiarlo, ¿sí? O poder quitar las plantas y volverlas a colocar de otra forma, ¿no? Darlas vuelta y al mismo tiempo poder airear el lienzo, ¿sí? Porque el lienzo va a recibir toda la humedad de esta planta y si nosotros dejamos que estos, por ejemplo, estos pétalos de rosa, que son los que tenemos acá en esta foto, em, suelten esta humedad y caiga esta agua, ¿no? En el lienzo y quede mucho tiempo ahí, lo que va a pasar es que se pueden formar hongos, mohos, ¿sí? O también se pueden empezar a juntar muchos bichitos que empiecen a alimentarse de esa materia orgánica que está ahí. Entonces, esto es un poco lo que es la técnica de la superficie porosa. Claramente va a requerir un poco más de espacio de lo que son los atados, ¿sí? Em, Va a necesitar atención, va a necesitar el cambio de la tela o el material que pongan abajo, ¿sí? Y en general también se pueden armar lugares de secado, ¿no? Se podría armar alguna estantería donde poner estos superficies que les hablaba antes, estos emparrillados, ¿no? Y donde poder poner a secar todas las plantas juntas ahí. Sí, es muy importante en el caso de que pongamos muchas plantas o que estén encimadas, ¿no? Necesitamos trabajar mucho con el aire ahí, ¿no? Necesitamos
poder airear las plantas para que el aire sea quien se lleve esta humedad que están largando estas plantas, ¿no? Así que súper, súper interesante ver un poco también a la hora de elegir el lugar en la casa, ¿no? Elegir un lugar que pueda darle estas condiciones a las plantas y que quizás a nosotros no nos genere tanto trabajo, ¿no? Bien. Otra técnica de secado que también es usada es el deshidratador, ¿no? Acá lo que les muestro es un deshidratador solar. También se podrían usar algunos deshidratadores eléctricos, lo que no recomiendo tanto, más que nada por también la huella que dejamos en lo que es la planta, ¿no? El gasto energético también es diferente y desde mi opinión mm, el final del proceso no es el mismo, ¿sí? Mantiene mejor calidad la planta que está secado de forma natural. Pero estos deshidratadores solares sí se pueden secar tranquilamente. Claramente están más diseñados para lo que son frutas y verduras, pero se puede hacer una deshidratación de plantas medicinales, hojas, flores y demás, no tanto exponiéndola al sol, ¿sí? Sino dejando que digamos, armado, ¿no? Que justamente está para que se den las condiciones de aire, para que se den las condiciones de movimiento necesarias para que se vaya la humedad, bueno, que no sea beneficioso para secar estas hojas, flores o tallos, raíces, ¿sí? Si es necesario, no exponerlo tanto al sol como en el caso de lo que se hace con frutas y verduras, ¿sí? En este caso vamos a requerir materiales, vamos a requerir un deshidratador, ¿no? Energía solar, muchas veces no vivimos en espacios o lugares donde en todas las épocas del año tengamos una buena irradiación, entonces bueno, a veces no es la mejor opción, pero me parecía como muy interesante traerla para que tengamos en cuenta en el caso de que tengamos o en el caso de que querramos fabricar uno y explorar, también es una buena opción para secar. Y tenemos el plus de que podemos secar nuestras plantas de huerta y demás. Bien. En el secado entonces vamos a cuidar tres cosas importantísimas. La luz solar, entonces no vamos a exponer directamente al sol, porque se van a poder oxidar nuestros principios activos, ¿sí? Vamos a cuidar las fuentes de temperatura, entonces vamos a alejar de los calefactores, de hornos, aires acondicionados y ventiladores. Y ahí les puse un poco que en reglas generales las plantas se secan bien hasta los 40 grados, ¿no? Por eso es que siempre que les contaba lo de los calefactores y los hornos y demás, hablábamos de esto de no poder controlar todas las variables, ¿no? Porque puede llegar a mayor temperatura si estamos cerca de alguno de estos fuentes de calor externas, ¿no? Y vamos a cuidar también de la humedad, vamos a cuidar la ventilación del ambiente y evitamos la acumulación de humedad en el espacio, ¿sí? Eso es sumamente importante. Bien, entonces, pasamos el secado de las plantas. Una pregunta que me hacen mucho es, ¿cuándo están secas las plantas? Bien, bárbaro. Un poco esto va a variar según la parte de la planta que sea, pero siento un poco que lo crocante no solamente se mide con la boca, sino también con el tacto, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una hoja y la apretamos y no tiene esa vuelta, ¿sí? La estructura no puede volver a generarse, sino que se rompe, ese es el momento óptimo de secado. Ahora, si nosotros agarramos esa hoja, la tocamos y se pulveriza, eso se pasó de secado, porque es posible que pase eso también, ¿no? Depende del lugar donde estemos. Hay lugares geográficos que tienen muchísimo viento y son lugares muy secos y quizás en cuestiones de horas las plantas ya están secas y puede llegarse a pasar de secado, ¿sí? En ese caso podemos esperar algún día de que haya un poco más de humedad, como para que ingrese un poco más de humedad en esa planta y poder llevarla al punto óptimo, ¿sí? Al mismo tiempo, si son raíces, perdón,
de nuevo, lo crocante se mide con el corte, ¿no? Uno lo agarra con las manos, quiere como torcerlo, sí, quiere quebrarlo y no tiene esta forma de ceder, ¿no? Si la raíz todavía tiene mucha cantidad de agua, va a ceder y vamos a poder como manipularla, ¿sí? Ahora, si esa raíz cuando yo quiero moldearla se rompe, estamos en un punto que está bueno, ¿sí? Y las flores, básicamente, cuando evitamos el desgranamiento, ¿no? Como en un momento óptimo sería, por ejemplo, en las caléndulas, el momento óptimo lo marca el centro, ¿sí? Si nosotros rompemos una caléndula y en el centro está seco, ese momento es el momento de almacenar, ¿sí? Bien, almacenamiento, entonces. El almacenamiento tiene algunas cosas que son importantes a tener en cuenta. Primero, a mí me gusta mucho hablar de todos estos temas porque es un proceso como muy artesanal, ¿no? Y al mismo tiempo, si nosotros no almacenamos bien nuestras plantas, nuestra cosecha fue en vano. Entonces, un poco yendo para atrás en todo el trabajo que hicimos, está bueno como intentar conservar todo el proceso de una forma lo más completa posible, ¿no? Entonces, para el almacenamiento hay un par de cosas importantes, como el día que yo elijo almacenar. Si nosotros tenemos la planta que está perfecta, está seca y decimos, bueno, mañana la almaceno y al otro, ese día llueve, ¿no? Por ejemplo, bueno, listo, cambió el día de almacenamiento porque ese día va a aumentar la humedad y puede que la planta ya haya cambiado su estado, ¿no? Entonces vamos a elegir días que estén preferentemente alejados de las lluvias. Al mismo tiempo, el almacenamiento lleva tiempo, exactamente, porque es el momento en el cual uno ve la calidad del material, cómo se secó. También hay un fraccionamiento, ¿no? Nosotros en el momento de poner las plantas a secar, en general no se hace tanto un procesamiento, ¿no? Se cortan las ramas, se juntan en atados o se ponen en superficies, pasa el secado y en el almacenamiento nosotros necesitamos reducir el volumen de ese material. Entonces va a haber un momento de dedicación en el cual si tenemos ramas grandes vamos a sacarle solo las hojas, si las hojas son las medicinales. Si tenemos flores también vamos a hacer como esta manipulación de sacar las flores y si tienen hojas o algún otro material adherido también separarlos, ¿no? Si son raíces, poder desgranarlas y cortarlas. Entonces, almacenar lleva tiempo y ese tiempo es una meditación en movimiento. Les invito a eso, a sumergirse en los aromas, a sumergirse en lo que están haciendo, en lo que están viendo, en las texturas. La verdad a mí me gusta muchísimo esto. Es un momento en el cual es necesario tomarse ese tiempo, pero es sumamente divertido hacerlo. Entonces vamos a pasar a observar esta planta, observar cómo están, también toda aquella parte vegetal que tenga alguna plaga, algún hongo, algún bichito, se desecha, ¿sí? Es muy importante no guardar partes que tengan hongos, por ejemplo, porque eso puede proliferar en el frasco donde lo guardemos y perdemos todo lo que estamos generando, ¿no? Lo que estamos secando. Y otra cosa es el secado óptimo, que básicamente es que almacenamos una vez que la planta está seca, ¿sí? Cuando lo está, ya lo hablamos un poquito antes. Así que esos son más o menos los pilares del almacenamiento. Algo que me gustaría también decir con esto del procesar las plantas es que el término lo elige cada persona, ¿sí? Podemos llegar a moler algunas hojas con las manos, podemos llegar a, bueno, en el caso de que quieran y sea la forma en la que quieran usarlo, pulverizar las plantas. Yo siempre recomiendo pulverizar muy cerca de su uso, porque lo que pasa es que cuanto más nosotros cortamos las plantas, más superficie dejamos en contacto con el exterior y eso más propenso está a degradarse, a poder perder los principios activos, ¿no? Porque estamos rompiendo. Entonces, si queremos pulverizar, lo mejor es ir pulverizando lo que vamos a ir usando, ¿sí?
Y en el caso del guardado, a mí me gusta no romper tanto, ¿no? Si bien es cierto que vamos a necesitar un espacio, ¿no? Eso es algo sumamente importante. Vamos a almacenar y estas plantas necesitan un lugar de guardado, ¿no? Entonces, muchas veces está bueno como desgranarlos o buscar el término que a cada persona le guste. Siempre sabiendo esto, cuanto más rompemos y más destrozamos, digamos, las partes de la planta, más expuestas van a estar a la degradación. Entonces, ¿dónde almacenar? Bien, bárbaro. Si buscamos que la planta esté guardada por mucho tiempo, ¿sí? Más o menos la planta desde la cosecha hasta el uso puede estar hasta un año en condiciones óptimas. Entonces, si queremos que atraviese todo ese tiempo, sabemos que vamos a estar un buen tiempo en consumirlas, yo lo que más recomiendo es un frasco de vidrio con un buen cierre, ¿sí? Em, ¿Por qué? Porque el frasco es lo más hermético que podemos encontrar. Las bolsas de papel madera, las cajas de cartón y demás son muy porosas. Y si vivimos en ambientes que son húmedos, no vamos a poder controlar que la humedad ingrese en ese lugar, ¿sí? Entonces lo más probable es que se puedan llegar a enmohecer esas plantas que guardamos. Los frascos siempre va a ser una buena opción. Se pueden usar frascos de vidrio que sean translúcidos, como este que tengo en la mano, que son unos frascos de rosas. En estos casos recomiendo mucho guardarlos fuera de la luz solar, que no les dé la luz directa. Esto es re importante. Y les invito también a observar si es que alguna vez guardaron algún frasco en alguna estantería que le da mucho la luz o demás, ver cómo empieza a perder pigmentos. ¿Sí? Esto es sumamente interesante. En el caso de que no tengan estos frascos así translúcidos y tengan opacos, mejor, porque eso ya le va a tener va a tener una precaución a la luz. Y también podemos hacer esto que acá tengo en estos frascos, que es revestirlos. Yo generalmente le hago un revestimiento con algún papel madera, ¿no? Acá podemos también hacernos de nuestra creatividad y armar un buen collage o lo que quieran hacer sobre el frasco. Y eso lo que va a hacer es proteger también la luz que le ingrese al frasco, ¿sí? Si vamos a relacionarnos con una planta en algunas semanas, en un mes, ¿no? En esas cosas podemos tranquilamente acudir a cajas o a bolsas de madera, no habría problemas. No es necesario guardarlas exactamente en ese tiempo, pero sí si uno quiere almacenarlas durante más tiempo, ¿no? Y básicamente lo que les dije y les repetí un montón de veces que todo va a variar según el clima en el que viven, ¿sí? Y si viven en un clima estacional, también según la estacionalidad. Y por último, tengo estas preguntitas que siempre me hacen y las dejo acá como para no olvidarlas. Una vez cuánto duran las plantas luego de la cosecha, y ya lo hablamos, que más o menos recomiendo un año. Después de eso las plantas se degradan mucho y pueden perder mucha energía vital, ¿sí? De hecho, cuando las miremos ya vamos a darnos cuenta de que no están con tanta turgencia y muchas de ellas seguramente ya no estén ni con los mismos colores, ¿sí? Ni con los mismos olores. Otra planta importante es, otra pregunta importante es, ¿hay que lavarlas al cosecharlas? Esto, la verdad es que es muy personal, pero yo recomiendo, si es posible evitar el lavado, mejor, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros queremos secarlas y almacenarlas, entonces si nosotros le añadimos humedad en el momento de la cosecha, ¿no? Posterior a la cosecha, vamos a estar generando mayores condiciones para que eso pueda enmohecerse, honguearse o mismo descomponerse, ¿sí? Entonces, en el caso, por ejemplo, de flores y de hojas, la verdad es que no es tan necesario lavarlas. Sí los va a ser necesario en el caso de raíces, vamos a tener que lavarlas exactamente en el momento de haberlas cosechado, porque van a estar directamente relacionadas con la tierra. En ese caso, las lavamos con algún cepillito suave, sin retirar la parte, la piel, digamos, que recubre la raíz. Y luego de lavarlas, con un paño bien limpio, las secamos lo más que podemos. De hecho, también podemos ayudarnos con alguna de esas secadoras de ensaladas y demás, como para asegurarnos de que esa agua que ingresó, digamos, dentro de todos los parámetros que pueden llegar a ver,
la retiramos, ¿sí? Bien, ¿por qué es necesario el secado? Esto ya lo respondí antes, los beneficios que nos trae poder atravesar este secado. ¿Y puedo cosechar plantas en ciudades? Esta es otra gran pregunta que siempre me hacen y la verdad es que también es muy personal. ¿Por qué? Porque hablamos un poco en la parte de cosecha consciente, ¿no? De todo esto de los metales pesados a los que actualmente estamos expuestos y que muchas de ellas, muchas de las plantas, por ejemplo, generan en los frutos o, sí, más que nada en los frutos y en las semillas, estas vías de desecho también de muchos componentes. Entonces, la verdad es que habría que ver bien en qué parte de la planta, de la ciudad estamos queriendo cosechar, ¿no? ¿Cómo es ese lugar? ¿Cerca de qué está? Si está cerca de algún arroyo o no, si está en algún baldío o está al lado de en un cantero en plena calle de ciudad, ¿no? Creo que es un poco personal esta pregunta, pero desde mi punto de vista, actualmente con la cantidad de metales pesados y demás a los que estamos expuestos, elegiría quizás cosechar en otros espacios, ¿sí? Quizás sí en baldíos, quizás sí en lugares que sean un poco más abiertos, pero no tanto en lugares tan recurridos. Bien, así que bueno, creo que hasta acá hemos llegado a nuestra clase de secado y almacenamiento. También les invito a leer las partes de esta lección como para ir integrando un poco lo que fuimos hablando. Espero que estén disfrutando mucho de este taller. La verdad que para mí es un honor estar haciéndolo y lo estoy disfrutando un montón en cada detalle. Así que recuerden que también nos podemos comunicar vía mail y podemos también charlar por ahí, despejar dudas y demás. Y bueno, espero que tengan una hermosa jornada y nos vemos en el próximo video. Muchas, muchas gracias.